Esta noche tengo la oportunidad de compartir la mesa con Sergio Sarmiento. Muchas gracias, gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Gracias, Sergio. Alberto Beñé, ¿cómo estás? José Luis, buenas noches, muchas gracias. Y Jorge Fernández Menéndez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sergio, Alberto, un placer como siempre. No, el gusto es mío. Oigan, qué exhibición la del fin de semana. Es que los veíamos, y no damos crédito un sábado cualquiera, a la luz del día, en un desplante, una exhibición de qué, de fuerza, de poder, de impunidad. ¿Cómo lo vieron? Bueno, un desplante, y además claramente el grupo del Cártel de Sinaloa que hizo este desfile sabía que se les estaba grabando, sabía que estaba mandando un mensaje. Hemos visto, de hecho, un conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona. Hemos visto narcobloqueos, hemos visto cómo pues se genera, como lo estaba señalando el reportaje, una escasez de productos básicos, pues porque sencillamente no pueden llegar. Pero está muy claro que hay un porcentaje de la población que incluso está recibiendo a uno de estos grupos como si fueran salvadores, como si llegaran a liberar estas poblaciones, frontera de Comalapa, en fin, estas poblaciones. Me parece increíble, pero es la realidad. El presidente dice que no es real, que lo estamos inventando los medios. Lo que nos dice la gente de Chiapas es que sí es verdad. Alberto, Jorge. Pero además no es un conflicto nuevo. Esto que vimos ahora es algo que trae ya muchos meses. Hay por lo menos 2 años de que empezó este conflicto en la zona de frontera Comalapa y Motocintla, que es otro lugar que está ahí muy cerca que tiene estos conflictos. Y se reproducen en otros lugares del estado y se reproducen en otros lugares del país. Lo que a mí me asombra de lo que ocurrió el sábado es la ausencia completa de autoridad. Algunos pueden decir no a los pobladores, los amenazaron o les pagaron o los llevaron. Yo lo dudo, por lo menos que sea generalizado. No se veía que estuvieran ahí. Lo dudo, pero supongamos que fuera así. Sí. ¿Y las autoridades dónde están? Eso es la frontera con Guatemala. La información que tenemos que se publicó en prensa local es que del lado de Guatemala hubo una alerta militar, se puso en alerta militar a su gente en esa zona de la frontera por la circunstancia que se está viviendo. Pero ¿dónde están las fuerzas de seguridad estatales, federales, militares, en un desplante de esta naturaleza? Pero insisto, no es que repentinamente llegó el Cártel de Sinaloa y ahí... No, esto es un conflicto que lleva muchos meses, que ha tenido... Hay asesinados, hay desaparecidos. Recordemos que se llevaron a 16 personas de un consejo municipal que nunca más han vuelto a aparecer y están filmadas cuando se los llevan públicamente, tienen una cantidad, hay desplazados, hay decenas y decenas de familias desplazadas de la zona, tienen control sobre la venta de productos básicos, los camiones ya no llegan, como decía el reportaje, ya no llegan los productos básicos porque los trailers los secuestran o los queman. ¿Y la autoridad dónde está? Ahora vemos qué bueno que llegaron 500 elementos de Guardia Nacional, pero yo recuerdo hace no más de 3 meses, cuando hubo otros enfrentamientos que fueron terribles durante un fin de semana entre Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa, ahí mismo en frontera con Comalapa, que también habían llegado otros 500 elementos de Guardia Nacional. Estuvieron, según las fuentes que tenemos, estuvieron en frontera con Comalapa, recorrieron la cabecera municipal y como la cabecera municipal ya quedaron las cosas en orden, se fueron y los enfrentamientos y la situación sigue. Por ese hueco de la frontera entra gente, entran armas, entran drogas, entra todo lo que querramos imaginar, entra y sale porque no está bajo control del Estado mexicano. Olvidemos ya el gobierno estatal o el gobierno federal, no está bajo control del Estado mexicano y me parece un hecho gravísimo, me parece increíble que además no haya declaraciones del gobernador, que se haya minimizado en la mañanera, que se diga que es propaganda, cuando a todas luces es un hecho muy delicado que ha recibido atención de la prensa internacional. Sí. Ni un comunicado, ni un mensaje, nada.
y la gente acorralada, porque hoy ahí está la imagen de hoy, los servicios básicos suspendidos, la gente no salió a trabajar, se suspendieron las clases, Alberto. ¿Tú crees que, perdón, Alberto, ¿tú crees que es muy difícil encontrar camionetas artilladas con Barrett, con sistemas de inteligencia real? Hombre, tienes drones, tienes cosas. No es ocultar un bochito en el garage de tu casa. Lo ocurrido el sábado fue eso, fue una exhibición abierta, un desplante descarado, y esas imágenes nos produjeron a todos un enorme impacto. Pero como dice Jorge, no es algo nuevo. Es decir, la exhibición generó, digamos, este azoro con el que nos hemos quedado todos, pero no es una novedad. Y esta frontera fuera de control, tan porosa, por donde en efecto entran drogas, armas, personas, es un tráfico fuera de control, me parece que revela un repliegue del Estado mexicano respecto a su primera y más elemental función, que es garantizar la seguridad de la gente, porque son los primeros afectados, las poblaciones además muy vulnerables, las comunidades indígenas, familias enteras que se han visto obligadas a desplazarse para evitar que sean reclutados sus jóvenes por el narco. Pero lo cierto es que es un tema también de seguridad estratégica en la relación México-Estados Unidos muy delicado. Es decir, solo de pensar lo que estarán valorando en Estados Unidos los encargados de la seguridad y todos los actores políticos al ver esto, bueno, pues es una frontera por la que puede pasar cualquier cosa. Y además queda evidenciado, como ya lo sabíamos, se hace patente, que en esta disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, el único ausente es la fuerza pública del Estado mexicano, que deja a merced de estos grupos criminales a la población. Es realmente una cosa inverosímil. Uno no podría creerlo si no es porque lo estamos viendo. Sí, además, por lo que estás diciendo, Alberto, México, en materia de seguridad interna de los Estados Unidos, es estratégico. Esa frontera para ellos es importantísimo. No es, a diferencia de otros países de América Latina. De seguridad es su frontera. Es su frontera. Ellos consideran a Canadá y México como parte de su seguridad interior. Son México, Canadá y las Bahamas. Lo consideran parte de su seguridad interior. Y por eso son parte del Comando Norte. Por eso tantas reuniones de funcionarios de seguridad, tanto de México como de Estados Unidos, y las reuniones bilaterales. Y me preocupa la respuesta del presidente, este intento de minimizar lo que sucedió, de decir, es que es nado sincronizado, es culpa de los medios de comunicación. Resulta que los medios de comunicación contratamos camionetas para que fueran a desfilar y se contrató a la gente para que aplaudiera estas camionetas. ¿Dónde estaba el gobernador? Sabemos que se le citó a Palacio Nacional, está en Palacio Nacional. Claramente el presidente se da cuenta de que hay una situación de emergencia, si no, no hubiera citado al gobernador Rutilio Escandón. Pero el tema aquí es que la posición que tiene el presidente públicamente es: de esto no importa, todo como siempre es en contra mía, es propaganda en contra de mi régimen, cuando hay muchos problemas en el país y en cualquier país del mundo que no son campañas en contra del presidente de la República. El presidente tiene que aprender a entender que hay problemas que preocupan a la nación y que la razón por la cual se tiene un presidente de la República es para enfrentar este tipo de problemas y no para echar la culpa a los medios de lo que está pasando. No, y además, las leyes de física, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. ¿Cuál es la reacción? No mandar vimos más Guardia Nacional. Sí, pero no vimos una persona detenida, no vimos, secuestran y no es un problema, insisto. Si fuera un problema de frontera Comalapa, tú puedes decir, bueno, frontera Comalapa es un problema, es un foco ahí, pero tú tienes problemas en muchos otros puntos. Michoacán es un desastre, ya lo sabemos. Bueno, la desaparición de la alcaldesa de Cotija. La alcaldesa de Cotija es secuestrada, y no es secuestrada en un pueblo perdido de Jalisco mientras está
trasladado, sino en Andares, en la zona más metropolitana de Guadalajara. Ahí es Zapopan, es secuestrada a plena luz del día, no tampoco a las 4 de la mañana. El delegado de la Fiscalía General de la República es asesinado en pleno Chilpancingo. Estás hablando del delegado de la Fiscalía General de la República. 2 fiscales, una mujer y luego un hombre, en Coyuca de Benítez, son secuestrados. Tienes en Chiapas, en Motocintla, al mismo tiempo que se producía ese desfile, fueron asesinados 4 personas. En Sonora asesinan hoy a uno de los periodistas importantes del noreste del país. Entonces, no es un hecho, no son una suma de hechos aislados, son elementos que te sirven para un diagnóstico de que la situación de seguridad no funciona, y creo también que es un síntoma de lo que provoca la estrategia de abrazos y no balazos. Empoderas a los grupos criminales, sienten que pueden hacer cosas que antes no hacían. Y esto no es inédito, ha ocurrido en otros lugares, pero nunca lo vimos tan franco, creo yo. Con tanta gente, claro, con un video bien filmado, como lo vimos este fin de semana. Y desde esa perspectiva, Jorge, me parece muy importante lo que señalas, porque ¿dónde está la inteligencia del Estado mexicano? Ya nos hemos enterado que en el Ejército espían a periodistas, el CISEN espía a adversarios políticos, y resulta... Con software de punta, con Pegasus. Y resulta que no hay o no se está utilizando toda esta infraestructura del Estado para hacer inteligencia en un estado tan delicado como es Chiapas. No solo por ser un estado fronterizo, que eso ya lo pone en primer orden en términos de seguridad nacional, sino por la historia de Chiapas. Chiapas ha tenido conflictos tremendos entre comunidades por razones religiosas. Ahí se ha dado una pugna de hace décadas entre iglesias evangélicas, protestantes y la iglesia católica. Hemos tenido, pues, guerrilla, por supuesto. Hemos tenido casos de violencia política desde hace muchos años fuertes, que tienen que ver además con esos conflictos entre comunidades que han sido expulsadas o fragmentos de comunidades por profesar una religión distinta. Y en este estado, con todas estas complejidades, ahora tenemos un fenómeno migratorio que sigue en crecimiento y no se ve cómo pueda detenerse. Y los 2 cárteles más poderosos del crimen organizado en México disputándose ese territorio para tener el control de todos estos tráficos en un estado que es un polvorín en muchos sentidos. De los más pobres del país, junto con Oaxaca y Guerrero, con muchas comunidades totalmente aisladas, comunidades de menos de 500 habitantes. En Chiapas hay 9,000, si estamos hablando desde algunas comunidades de 40 personas hasta otras de 100, 150, 200, pero sin servicios, sin acceso. Un terreno fértil para que ahí impere literalmente la ley de la selva. Y vemos también cómo el cártel de Sinaloa, que pues finalmente estaba operando en la orilla noroeste del país, ahora lo vemos que está operando en el sur del país, en el sureste, y estamos viendo pues esta expansión por parte del cártel de Sinaloa en una zona en que esto parece bastante inusitado, y el combate es contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que tampoco tenía presencia en Chiapas, por lo menos hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años que comenzó, hasta hace 4 o 5 años la presencia en toda esa zona, y mucho más localizada en Ciudad Hidalgo y Tapachula, era del Mayo Zambada, que fue la plaza tradicional de los grupos ligados al Mayo Zambada. Llegaron los chapitos, mataron a los de el Mayo Zambada, al jefe de Plaza del Mayo, y llegaron los del cártel de Sinaloa, y se ha ido trasladando. Si uno ve cronológicamente el tema, se ha ido trasladando desde la zona de Tapachula y Ciudad Hidalgo hacia toda esta zona de los Altos, creo que se llama esa zona, de los Altos de Chiapas, y toda la zona de frontera Comalapa. ¿Por qué? Porque es la zona más permeable. Entonces sí hay seguridad en Tapachula, hemos ido, lo hemos mostrado, por ejemplo, en Todo Personal, pero si tú vas hacia frontera Comalapa no hay ninguna seguridad. Es una zona, es una entrada franca.
Entonces, pero lo que a mí me asombra es que pasen los días, las semanas, los meses y los años y siga habiendo un hoyo de ese tamaño en esa zona de la frontera, sin que se le pongan las medidas. Yo no sé, hace 30 años cuando los zapatistas desfilaron por esta misma carretera panamericana, no se los reprimió y eso, pero el Estado mexicano sí tomó previsiones y como para no perder, hasta se construyeron carreteras y demás, como para no perder el control de la frontera. Nunca se perdió el control de la frontera. Ahora creo que lo estamos perdiendo o lo hemos perdido ya. Alberto señalaba en su momento del trabajo de inteligencia. Bueno, eso ya es muy sofisticado, Alberto, pero ya había reportes periodísticos, desde trabajo meses, ¿no? Vamos, lo has documentado, Jorge, ya meses atrás. O sea, se sabía del incremento de la presencia de los grupos criminales, primero en estas avanzadas, pequeñas avanzadas, grupos locales ligados a estas dos organizaciones, digamos, las más importantes, pero grupos ligados finalmente, hasta que pasó lo que vimos el sábado. Claro, pero lo que es inaudito es que si hay cierta información profesionalizada, oportuna, pues un desplazamiento de todos estos vehículos puede identificarse y hacerse un despliegue de la Guardia Nacional para que no se vean estas imágenes y no ocurra lo que ocurrió. Entonces, puede haber servicios de inteligencia, entonces quizá hay la inteligencia, hay la información, pero por otro lado está la decisión de no intervenir para evitar enfrentamientos. Claro. Y mientras tanto, lo decía hoy Jorge en su artículo, que además Jorge es un experto en estos fenómenos y en esta zona, lo decías muy bien, y resulta que se quieren evitar enfrentamientos, pero quienes sufren esta parálisis, este repliegue del Estado, pues son todas estas poblaciones que están inermes, sujetas a ese poder del crimen organizado. Es realmente terrible. La imagen es una estampa de verdad propia de un Estado, pues como en situación de, pues si no de guerra, sí de ausencia completa de autoridad. No, imaginemos, a ver, yo creo que sí, el Estado mexicano tiene instrumentos de inteligencia, buenos, los puede usar de una forma o de otra, los puede usar bien o mal. Una concentración de este nivel de armas, camionetas, armas de Barrett y demás, como lucían, de gente armada, uniformada, una concentración de la gente a la orilla del camino, no puede pasar desapercibida. En una zona así de la que tú decidas actuar o no actuar es otro tema, pero desapercibido no puede pasar. Lo que pasa, creo yo, que es una decisión política de no intervenir, de no actuar y de no confrontar esto, claro, confrontar. Porque hubiera sido, o sea, claramente era una fuerza importante, necesitabas un grupo pues importante de guardias nacionales y por eso el presidente está ordenando que vaya un contingente mayor, pero vamos a ver si realmente se atreven a enfrentar al crimen organizado, porque ya nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que el crimen organizado en muchas zonas del país tiene una capacidad de fuego superior a la de la Guardia Nacional. Sí, pero mira, cuando fue el operativo de Ovidio Guzmán, por ejemplo, hubo 29 muertos, incluyendo un coronel, y se aniquilaron 60 carros, camionetas blindadas. Cuando el Estado decide intervenir, tiene fuerza como para poder derrotar estos fenómenos. Hoy nos vamos a acostar sin que haya una reacción del gobierno de Rutilio Escandón. Gracias, bueno, Sergio. Gracias, Alberto. Luis, gracias, Jorge. Gracias. Córrele a todo personal después de la pausa. Jorge Fernández y Viviana Belsalzo. Gracias, nos vemos mañana. Buenas noches. Muchas buenas noches.